Elige bien. Segunda vuelta. Yo quisiera que comencemos por aclarar el incidente de su llegada, Leopoldo, porque la impresión que se pretendió dar es que había alguna irregularidad, pero las autoridades de migraciones lo que han dicho es que los venezolanos necesitan visa para entrar al Perú y que usted no había tramitado una visa, o sea que había una dificultad que no tenía nada que ver con la política, tenía que ver simplemente con procedimientos absolutamente regulares. ¿O no fue así? Bueno, nuevamente, muy buenos días. Mire, yo creo que sin duda pudo haber sido una confusión, pero el hecho cierto es que yo estuve mucho tiempo privado de libertad y no tengo documentos. Cuando llego a España, allí me emiten un documento español. Yo tengo un pasaporte español que no requiere tener visa y eso es lo que nosotros habíamos preguntado antes de venir. De hecho, es lo mismo que se aplica para Ecuador, que también requiere visa para los venezolanos, y había estado también en República Dominicana, que también requiere ese trámite, y en todos habían aceptado el documento español. Y estuve retenido mientras se aclaraba esto durante un par de horas, pero finalmente pude llegar, y yo creo que lo más importante pues es poder compartir con los venezolanos que están aquí. Aquí, Nicolás, como tú bien sabes, hay más de 1 millón de venezolanos que han sido expulsados de nuestra tierra, todos ellos, todos. Y yo invito a quienes nos están escuchando que hablen con cualquier venezolano y le pregunten por qué está aquí. Y todos han sido expulsados de nuestro país por alguna razón, buscando oportunidades, buscando la posibilidad de tener empleo, comida, medicina, futuro para ellos y para sus hijos. Entonces, para nosotros es muy importante pues estar cerca de donde están millones de venezolanos. Aquí más de 1 millón, en Ecuador más de 500.000, en Colombia 2 millones, en Chile 500.000 también. Es una situación muy dramática la que nosotros estamos viviendo hoy en Venezuela. Ahora, y fuera de nuestro territorio. Hablemos de eso, pero antes hay un tema, así como el de la aclaración del incidente migratorio, el tema... es decir, cuando Evo Morales y Pepe Mujica se pronunciaron tras la primera vuelta, una reacción en el sentido de que políticos extranjeros no deberían intervenir en las elecciones del Perú. Pero Leopoldo López no solamente está opinando, ha venido y prácticamente es parte de la campaña de Keiko Fujimori. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué Evo Morales y Pepe Mujica no pueden opinar sobre el Perú y Leopoldo López sí? Mira, yo no puedo darte una respuesta de por qué uno u otro. Yo simplemente he estado aquí, yo fui invitado a un evento sobre las amenazas de la democracia, un evento montado por la Fundación Alemana Friedrich Naumann, y he estado hablando sobre nuestra experiencia, hablando sobre lo que ha ocurrido en Venezuela. No tengo ningún interés en poder ir más allá de eso, pero sí creo, Nicolás, sí creo que es muy importante poder compartir lo que ha sido la experiencia que hemos tenido en Venezuela. Porque en Venezuela hemos tenido una experiencia en donde pasamos de ser el país más próspero de América Latina al país más pobre, y eso no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial en un estudio reciente. Y todo esto no por una guerra, no por un desastre natural, sino por un modelo político que está buscando también sembrarse en otros países de América Latina. Y creo que nosotros responsablemente, pues como venezolanos debemos de dar nuestro testimonio. Y digo que hay 1 millón de testigos, más de 1 millón de testigos de lo que yo estoy diciendo, que estoy seguro cada uno de ellos con su vivencia personal pueden hablar de cómo se destruyó un país por un modelo político que se implementó en Venezuela hace 20 años y que recrudeció hace más de 10 años cuando comenzó a afincarse de una manera mucho más cruda la represión, la persecución, pero también el hambre y la destrucción de la economía productiva en Venezuela. Ahora, pero hay diferencias significativas, ¿no? Tenemos un parlamento absolutamente fraccionado, tenemos por el otro lado unas Fuerzas Armadas que, a diferencia de Venezuela, de ninguna manera estarían de acuerdo con un proyecto como el de Nicolás Maduro. O sea, no hay diferencias significativas para ustedes entre Perú y Venezuela para que una experiencia como la de Maduro pueda repetirse o la de Chávez. Nicolás, te digo algo, me parece muy importante la pregunta que estás haciendo, porque así pensaron y se pensó y se dijo
muchas veces. Se decía, aquí no va a pasar. Y nos comparaban con Cuba en aquel momento. Aquí no va a pasar, no somos Cuba. Y decíamos cosas como las que tú estás diciendo. Tenemos un Congreso, tenemos una Fuerza Armada institucional, tenemos una trayectoria democrática desde 1958 y una cultura del voto que va a impedir que este modelo se pueda implementar en Venezuela. Hoy estamos peor que Cuba, sorprendentemente, peor desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la represión y la persecución. Pero segundo, es muy similar lo que yo escucho que se está proponiendo aquí en Perú, porque el modelo que se está proponiendo es una constituyente, cambiar la constitución. Y así comenzó la tragedia en Venezuela, con una constituyente, con un modelo que socavó la democracia, desde la democracia misma. Se convocó una constituyente, se cambiaron los poderes públicos, se sustituyeron las autoridades, se infló el presidencialismo, se le dio mucho más poder a el caudillo en aquel momento y se le dieron herramientas para destruir la economía. Y mucho de eso que se dijo, que se hizo en Venezuela, es lo que yo estoy escuchando acá. Y creo que es inocente pensar que por el hecho de tener una trayectoria en el Congreso o en la Fuerza Armada, como tú estás diciendo, se puede evitar que este tipo de destrucción de la democracia, como ocurrió en Venezuela, pueda ocurrir en otro país. ¿Qué hizo mal la oposición venezolana para que las cosas estén como están en Venezuela? Mira, yo creo que sin duda alguna, Nicolás, hemos tenido aciertos y hemos tenido errores. Yo creo que quizás el primer error fue haber subestimado a lo que nos estamos enfrentando, haber subestimado el proyecto de destrucción de la democracia, de dominación social. También creo que subestimamos el nivel de apoyo internacional, porque la dictadura de Nicolás Maduro es una dictadura que cuenta con un apoyo formidable de países muy poderosos como China, Rusia, Turquía, Irán, Cuba, cada uno de ellos con intereses distintos, pero todos apoyando activamente lo que es la dictadura de Nicolás Maduro. También en episodios hemos tenido divisiones, no hemos estado totalmente unidos, pero digo en episodios porque en otros momentos como el 2015 o el 2012, cuando hemos tenido las elecciones cruciales, hemos ido unidos y hemos ganado. Es decir, yo creo que hemos tenido un trayecto muy largo de lucha, en donde han habido altos, han habido bajos, han habido aciertos y han habido errores. Pero la conclusión, yo creo que sería errada decir que hoy Venezuela está en una dictadura por culpa de los sectores democráticos. Yo creo que eso es una simplificación no justa, imprecisa, y también creo que no se adapta a la realidad, porque estamos en dictadura, porque es una dictadura que ha utilizado los mecanismos de represión, de persecución, de violación sistemática de derechos humanos. Y esto, Nicolás, no lo digo yo. Michelle Bachelet, presidenta de Chile, expresidenta de Chile, del Partido Socialista, no precisamente una mujer que viene de las filas de los sectores de derecha, sino más bien de los sectores progresistas de América Latina, hoy alta comisionada de la ONU en materia de derechos humanos, es una persona que ha dicho en su informe que Venezuela es un sitio en donde se cometen crímenes de lesa humanidad, en donde se han cometido más de 7.000 homicidios por parte de los grupos de exterminio de Nicolás Maduro, y en donde todos los derechos de los venezolanos, derechos humanos, de una u otra manera están siendo violentadas. También lo dice la Corte Penal Internacional, que en los próximos días, estoy seguro, porque lo han dicho ya públicamente, van a darle apertura a un caso en contra de Nicolás Maduro y su estructura de poder por haber cometido crímenes de lesa humanidad. Esto yo lo preciso, Nicolás, porque yo creo que a veces se piensa que lo que nosotros decimos sobre Venezuela es una exageración, y no es una exageración. Venezuela hoy está viviendo una tragedia humanitaria, claro, y la dictadura es una dictadura que persigue, que encarcela. Nosotros estamos, Leopoldo, nosotros estamos viviendo de manera directa las consecuencias de la crisis en Venezuela. Por eso es importante, si vamos a aprender de la experiencia de Venezuela, es decir, cuando ustedes fueron juntos, estando los chavistas en el poder, ustedes ganaron una elección.
Bueno, ganamos lo que pasó después, ganamos 2 elecciones importantes. Pasó después, pero el problema es que lo que pasó después es que ustedes se dividieron. No, eso no es verdad, No Nicolás. Entonces, ¿qué pasó? Fíjate, ganamos en el 2015 y yo estaba preso en aquel momento, incluso me tocó hacer una huelga de hambre por 28 días, que comenzamos en las cárceles, se sumaron más de 30 personas que estaban presos en las cárceles y más de 100 personas fuera de las cárceles, entre ellos Juan Guaidó, para que se convocaran las elecciones. Eso fue en mayo del 2015. Se convocaron las elecciones y ganamos 2/3 de la Asamblea Nacional. 2/3 de la Asamblea Nacional. Y lo que ocurrió no es que nos dividimos, es que la dictadura utilizó el Tribunal Supremo de Injusticia para socavar la legitimidad de la Asamblea, para quitarle competencia, para evitar que pudiese ejercer sus funciones, y fue desmantelando la Asamblea Nacional a tal punto que en el año 2019 toma militarmente el edificio de la Asamblea Nacional. Es decir, lo que quiero decir es que el problema no fue que no ganáramos, fuimos a la elección, fuimos unidos en una plancha de perfecta unidad, ganamos 2/3 de la Asamblea y la dictadura pues no reconoce esa victoria, desmantela la Asamblea, le quita el edificio, la institucionalidad, pero además de eso, hoy hay más de 50 diputados que están perseguidos, que se les han abierto casos, que tienen orden de captura y algunos están presos. Entre el 2015 y el 2019 han pasado cosas en Venezuela, o sea, porque la interrogante que yo tengo es esta, ¿no es cierto? Esto es como matemática política. No se está aplicando frente a Venezuela la misma estrategia que se aplicó con respecto a Cuba y cuyos resultados están claros. El señor Fidel Castro se murió de causas naturales y aburrido de gobernar. Y se está repitiendo en Venezuela. O sea, por ejemplo, el tema del bloqueo. ¿No es cierto? ¿A quién está afectando el bloqueo? Al gobierno. Maduro sigue ahí. Bueno, fíjate. Ahí está Maduro. Y quien paga las consecuencias del bloqueo es la gente. Bueno, fíjate, Nicolás. Que ya la estaba pasando mal con la crisis económica, con el bloqueo la está pasando peor. Sí, allí, fíjate, lo primero que hay que resaltar es que la crisis en Venezuela no tiene que ver con las sanciones. Segundo, en Venezuela no hay un bloqueo como tal, como el que ocurrió en Cuba. Hay unas sanciones que se han aplicado a los sectores muy concretos, al sector del oro, porque se está haciendo una extracción ilegal de oro en Venezuela, una extracción que plantea la violación de derechos humanos, y además del sector del oro, el sector del petróleo, porque era conocido y claro que Nicolás Maduro estaba utilizando los ingresos petroleros para todo menos para darle beneficio a los venezolanos. Las sanciones no son la fuente, el origen de la destrucción de la economía. El origen de la destrucción de la economía es una aplicación de un modelo violatorio de lo que es la propiedad, de lo que es la economía, en donde se pretendió tener control a tal punto en donde hubo 4.000 o más de 4.000 expropiaciones y confiscaciones. En Venezuela hay más de 4.000 empresas del Estado, todas ellas dan pérdida. Todas ellas anteriormente eran fuente de empleo, eran fuente de ingresos, eran fuente de impuestos, y todo eso se destruyó. Esa es la fuente, ese es el origen de un sistema que pretendió controlar la economía a través de control de precios. Llevamos, Nicolás, 7 años, hermano, 7 años en hiperinflación. Ustedes en Perú vivieron lo que es la hiperinflación, y de hecho la hiperinflación peruana en su momento fue una de las más grandes que habían ocurrido en América Latina. Bueno, hasta que llegó el caso de Venezuela. Llevamos 7 años y los niveles de hiperinflación están por encima de cualquier experiencia en América Latina. El año pasado la inflación estuvo por encima del 20.000%. Llegó al punto a que se sustituyó el bolívar, que es nuestra moneda, por el dólar de manera forzada. El salario mínimo, Nicolás, en Venezuela hoy es $2 al mes. $2 al mes, ese es el salario mínimo. Cuando llegó Chávez al poder, el salario mínimo era $400 al mes. Y eso, nuevamente, te estoy dando datos objetivos, concretos. No son opiniones, sino son datos objetivos de cómo fue
el proceso de destrucción del país. Claro, yo creo que la crisis, o sea, está claro, la crisis está claro, el autoritarismo. La pregunta es cuál es digamos, no tenemos tiempo ahora para una discusión más extensa sobre lo que ha sido y debió ser el papel de la oposición en Venezuela y sobre el problema de la división de la oposición. Porque cuando los jóvenes salen, sobre todo los jóvenes salen de Venezuela, no solo salen por digamos, el agobio de esta crisis humanitaria que se vive, sino por la pérdida de esperanza de que las cosas no pueden cambiar, de que las cosas no pueden, pero a lo que voy, Leopoldo, es cuál es la salida. O sea, porque lo que se ha aplicado hasta hoy no funciona. Está claro que no funciona. Entonces, no es el momento de o sea, por ejemplo, pregunto si me permites, ¿por qué no es posible sentarse en una mesa los chavistas, la gente de la oposición, con observadores y supervisión internacional, para ponerse de acuerdo en organizar elecciones libres, sin presos políticos, con iguales derechos de participación, sin uso de los medios de comunicación para favorecer a ninguno, y cuyos resultados sean respetados por todos? ¿Eso no es posible en Venezuela? ¿Es un soñar pensar en una posibilidad como esta? Mira, gracias por la pregunta, Nicolás. Eso es exactamente el planteamiento que está sobre la mesa en estos momentos. Y no es primera vez que lo intentamos. Nosotros hemos intentado procesos de negociación en varias oportunidades. Y te relato los últimos. El 2016 intentó mediar el Vaticano y rápidamente hubo un fracaso porque la dictadura no quiso llegar a un entendimiento de unos temas muy básicos que comenzaban con la liberación de los presos políticos. En el año 2018 hubo otro intento mediado por el expresidente de España, Zapatero, que también fracasó. En el año 2019, cuando se reconoce a Guaidó en enero, comenzamos otro proceso de negociación con la mediación de los noruegos y también fracasó. Hace apenas 3 semanas, nuevamente, Juan Guaidó, la Asamblea Nacional, los sectores democráticos, la sociedad civil, plantearon una ruta que hemos llamado lograr un acuerdo de salvación nacional, que es exactamente lo que tú estás diciendo. Buscar un acuerdo que pueda lograr 2 objetivos. El primero, atender la crisis humanitaria. El segundo, lograr un cronograma electoral para tener elecciones parlamentarias y presidenciales libres, justas y verificables. ¿Y cuál es la diferencia en estos momentos? Nosotros estamos apelando para que pueda haber un acompañamiento, como no lo hubo en ninguno de los casos anteriores, por parte de la comunidad internacional o de países que apoyan la democratización en Venezuela. Primero Estados Unidos, Europa, los países de la región. Y por eso nosotros hemos estado hablando con varios gobiernos de la región, hemos estado hablando con los Estados Unidos, con Europa, para poder lograr la unidad, también México, para poder lograr la unidad tanto dentro de Venezuela como afuera, para que se dé un proceso de negociación que nos permita aterrizar en un acuerdo de salvación nacional que tenga la mediación y la garantía de países como los que mencioné anteriormente. Pero no nos quedamos allí. Nosotros también creemos, Nicolás, que hay que involucrar a los países que apoyan a la dictadura de Nicolás Maduro, a Rusia, a China, a Turquía, a Cuba, porque todos tienen de alguna u otra manera algo que influir sobre lo que va a ser el destino de Venezuela. Una situación compleja, es una situación que no te puedo decir en cuánto tiempo se puede solucionar, pero esta es la ruta que tú planteaste como por qué no hacen eso. Eso es exactamente lo que estamos proponiendo hacer y esperamos que la dictadura no se niegue a transitar ese camino. Ahora, a nosotros, Leopoldo, esto nos interesa, es decir, que se resuelva de una manera realista la crisis en Venezuela, porque nos está afectando y está afectando no solo la vida de los peruanos, la vida de 1.200.000 venezolanos que la están pasando mal en el Perú, la inmensa mayoría de ellos, y que en ese contexto, es decir, de llegar a un acuerdo donde se haga un cronograma electoral, donde participen todos, cuyos procedimientos y resultados sean aceptados por todos y donde paralelamente se levanten las sanciones, debería incorporarse la posibilidad para, en el caso del Perú, 1.200.000 venezolanos, se empiece un registro de todos aquellos que quieran volver, pero se resuelva también el problema de los que ya no quieren volver, a los cuales hay que tener una política especial frente a ellos. Es decir, hay que incorporarlos como ciudadanos con plenos derechos en nuestro país.
Es decir, reconocer sus títulos, no permitir que tengan un régimen laboral en la práctica disminuido. Porque está claro que en el Perú un venezolano cuesta menos, pues. Y eso no puede ser. Porque en algunos casos son gente altamente calificada, hasta sobrecalificada para la función que desempeñan. Sí, es como tú dices, Nicolás, es como tú dices. Y quiero recordar lo siguiente. Años atrás, decenas de miles de peruanos, decenas de miles de ecuatorianos, cientos de miles de hecho, y millones de colombianos fueron a Venezuela. Durante muchos años, fue una emigración que duró muchos años y se integraron a nuestro país de manera equitativa, con los mismos derechos, con las mismas responsabilidades también. Y hoy en día Venezuela es un país que tiene la marca de esa migración, la marca positiva me refiero. Hay sectores enteros de nuestras ciudades en donde hay ecuatorianos, en donde son sectores colombianos muchísimos y peruanos también. Y yo creo que hay que entender que, como tú bien lo dices, que esta es una realidad que para poderla integrar de la manera más productiva, hay que darle los derechos a los venezolanos, evitar que puedan trabajar en condiciones de esclavitud. También hay un problema muy serio que tiene que ver con la prostitución. Lo hemos visto de una manera muy grave, sobre todo en Colombia. Y lo decía el presidente Lasso en estos días, yo estuve en Ecuador, él decía, no podemos permitir que los venezolanos asuman o tengan una realidad de un trabajo de esclavitud o de prostitución, y hay que dar una respuesta. Pero yo también creo que es muy importante, Nicolás, decir que aquí el planteamiento no es venir a quitarle empleo a los peruanos, para nada. Es que se puedan complementar los trabajos. Hay una cantidad de talento que viene de Venezuela que puede ser integrado de manera muy productiva. Por ejemplo, hay cantidad de doctores, de médicos, de enfermeras, de personas que pueden integrarse de manera activa, reconociéndole sus derechos y su participación en el sistema de salud de Perú, que también lo necesita bastante. Maestros, profesionales, ingenieros, hay una cantidad de oportunidades para poder lograr contribuir al crecimiento de Perú. Y es altamente estudiado y conocido que las migraciones, si se manejan de manera adecuada, pueden generar unos niveles de productividad a la economía. Eso significa que pueden generar más empleo, más crecimiento, más oportunidades. Eso es lo que nosotros esperamos. Yo quiero, Leopoldo, porque me parece importante lo que he escuchado hoy. Es decir, está abierta la posibilidad de que se sienten alrededor de una mesa representantes del gobierno de Nicolás Maduro y representantes de la oposición para, con participación de diversos sectores de la comunidad internacional, lograr un acuerdo que permita un cronograma electoral y, paralelamente con esto, el levantamiento de sanciones y, por lo tanto, el replanteamiento de la situación de los millones de venezolanos que están fuera. Eso es una realidad, eso está encaminado. Eso está encaminado, Nicolás, eso está encaminado y esperamos que podamos tener una salida productiva con eso. Te agradezco mucho esta oportunidad, Nicolás. No, hay una cosa final, Hernando Ceballos, vocero de Perú Libre, de la candidatura del profesor Castillo, ha sido muy crítico con respecto al hecho de que cuando habló Evo Morales, Keiko Fujimori dijo que no tenía derecho a hacerlo, pero ahora que viene, ¿no es cierto?, Leopoldo López sí le parece bien, y ha insinuado incluso, no es más, lo ha dicho explícitamente, que poco menos que Leopoldo López ha sido contratado para que venga a aportar a la campaña. Y finalmente, algo así como que habría que estar loco para querer estar como Venezuela. Es decir, el mensaje de la gente de Pedro Castillo es que ellos no quieren ser una Venezuela. Leopoldo López no les cree. No, yo no lo creo, con todo respeto, Nicolás, a los peruanos. Yo no tengo ninguna intención de hacer nada distinto a relatar nuestra experiencia. Pero lo que yo estoy escuchando y viendo con la propuesta de cambiar la Constitución, de que el Estado controle la economía, de que exista un cambio de los poderes públicos, esa es la misma receta que nosotros vimos en Venezuela
cuando comenzó toda esta tragedia. Es así, y yo te invito e invito a la audiencia a que, si no me creen a mí, que le pregunten a cualquier venezolano que se encuentran en la calle si esto es o no es así. Entonces no se trata de si yo le creo o no le creo, sino que le pregunten a millones de venezolanos que están aquí su opinión, y estoy seguro que van a tener una idea muy clara de qué es lo que ocurrió. Y quiero aprovechar, Nicolás, esta última oportunidad y antes de despedirme, mandarle un gran abrazo a los venezolanos, a hermanos de Venezuela, que muchos de ellos sé que están pasando momentos difíciles, muchos de ellos me han dicho que escuchan tu programa y que estoy seguro que le podemos llegar a través de tu radio y decirles: hermanos, no perdamos la esperanza, mantengamos la fuerza, la fe, la convicción de que podremos lograr la libertad, la democracia, y que todos podamos regresar a Venezuela. Un abrazo a todos y espero que podamos, avanzar hacia la libertad y la democracia. Muchas gracias, Nicolás. Elige bien. Segunda vuelta.